Muy buenos días, amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Hoy nos reintegramos al trabajo aquí en Teleradio América, Canal 45, la prensa de hoy, después de unos días de descanso merecidísimos con motivo de las Navidades y la llegada de un nuevo año. Por tal razón, le deseamos a todo el pueblo dominicano paz y prosperidad en este año 2015 que augura, al menos desde el punto de vista de los precios de los combustibles, un año económicamente bastante bueno. Hay varias noticias importantes ocurridas el fin de año, pero antes de hablar de aquellas, hablemos de la que ha llenado de júbilo, de gozo, de regocijo a toda la sociedad dominicana indistintamente. Nos referimos al regalo de Reyes que nos ha puesto el béisbol de las Grandes Ligas al exaltar al Salón de la Fama al astro dominicano Pedro Martínez. Pedro Martínez, un muchacho de origen pobre, nacido en Mano Guayabo, pues después de una carrera ilustre de 18 años como lanzador de varios equipos en el béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, ha sido exaltado al pabellón de la fama de Cooperstown. Hay mucha gente que oye hablar del Salón de la Fama y no sabe lo que es eso. Tampoco sabe lo que es Cooperstown. Pues vamos a darle una explicación breve y sucinta sobre esto, porque la exaltación de Pedro Martínez a ese altar del deporte del béisbol de los Estados Unidos lo merece. Primero, Cooperstown es una pequeña ciudad, un pequeño pueblo situado en Nueva York, donde comenzó a jugarse béisbol. Ahí comenzó el béisbol. Ahí se jugó béisbol por primera vez. Marinos estadounidenses que jugaban cricket, que es un deporte inglés parecido o con algunas bases parecidas al béisbol, pues llegaron ahí antes de la guerra de secesión de los Estados Unidos y comenzaron a enseñarle a la gente ahí a jugar cricket, pero hubo uno norteamericano que inventó el juego de béisbol. Le puso las reglas y organizó el juego en sus bases fundamentales. Ahí comenzó el béisbol. Por eso allí está el Salón de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos. Allí está. Todos los deportes profesionales en los Estados Unidos tienen su Salón de la Fama. Lo tiene el básquetbol, que creo que lo tiene en Cleveland, lo tiene el boxeo, lo tiene también el tenis, todos los deportes profesionales, el fútbol, el soccer, tienen su Salón de la Fama. Pero el más reconocido mundialmente es el de béisbol, porque Major League Baseball es la organización profesional más importante de los Estados Unidos, la que más beneficio da y la que mejor entretenimiento le da a la gente. Pedro Martínez llegó a las Grandes Ligas a través de la organización de los Dodgers de Los Ángeles, que lo negociaron a los Expos de Montreal porque no le veían condiciones. Tom Lasorda, que fue dirigente de béisbol aquí y figura de los Dodgers, no le veía condiciones a Pedro Martínez.
porque lo veían un hombre de 5 pies, 11 pulgadas, algunas 150 libras, en sus inicios flaco y aparentemente sin ninguna potencia en el brazo. Lo canjearon a los Expos de Montreal, que era una organización débil, pobre, que comenzaba. Pedro Martínez entonces, en ese Expos de Montreal, que quedaba en Canadá, que ahora son el equipo de Washington, pues sencillamente comenzó ahí a dar demostraciones de su calidad, de su potencia. Después los Expos lo negociaron a Boston, pero con los Expos de Montreal, él ganó en el año 1999 la triple corona del picheo de las Grandes Ligas. Ganó 23 juegos, perdió 4, ponchó 200 y pico de hombres, 300 y pico de hombres, y fue el líder de efectividad. Ahí se asentó entre los mejores de todos los tiempos. Yo no soy cronista de béisbol, pero soy seguidor del béisbol, de las Grandes Ligas. Y seguí la carrera de Pedro Martínez. Los hitos que logró Pedro Martínez son extraordinarios. Siendo un jugador de una estatura que no era la mejor, él mismo se describe como el David del béisbol, aludiendo a aquella historia del judaísmo donde David, un niño pequeño, con un tirapiedra, como decimos nosotros, venció a Goliat. Esa leyenda bíblica, esa historia bíblica, él la alude describiéndose como David. Y es así, porque si ustedes ven a los que eligieron junto a él, ahí está Randy Johnson, un hombre que tiene 6 pies y 7 pulgadas, y que intimidaba únicamente, no por su velocidad, sino porque le tiraba la bola a la cabeza a los bateadores. Pedro Martínez tenía, en su mejor momento, la capacidad de manejar más de 4 lanzamientos distintos con efectividad. Y tenía la capacidad de mantener una velocidad por encima de las 95 millas por hora, a pesar de su flaqueza. Eso era increíble. Cuando llegó a Boston, ganó 2 Cy Young más. Pedro Martínez ha ganado 3 premios Cy Young. El premio Cy Young se debe a Cy Young tenido como uno o el mejor lanzador de la historia del béisbol. El único pitcher que ha ganado más de 400 juegos en toda la historia del béisbol. Y ese premio se lo entregan anualmente a los lanzadores más destacados de ese año. A Pedro se lo dieron 3 veces, una vez con los Expos y 2 con Boston. Y lo más importante es que fue uno de las figuras principales, uno de los pitchers principales, cuando Boston en el año 2004 acabó con el maleficio de no ganar una serie mundial en 89 años. Así se puede describir en pocas palabras la hazaña por la cual Pedro Martínez ha sido exaltado al pabellón de la fama del béisbol. Se junta a Juan Marichal, nuestro gran astro, primer ganador del premio Cy Young, se une a otros 6 latinoamericanos, Pedro Martínez, Juan Marichal, hay 2 puertorriqueños, Roberto Clemente, Orlando Peruchín Cepeda, hay un panameño, Rod Carew, hay un cubano, Tani Pérez, y hay un venezolano, Luis Aparicio. Esos son los 7 latinoamericanos que han ganado el premio, que han logrado ser exaltados al Salón de la Fama de los Estados Unidos. De los 7 tenemos 2, Puerto Rico tiene 2, Cuba tiene 1, Venezuela 1 y Panamá 1. ¿Quiénes serán de aquí en adelante los otros dominicanos con posibilidades de llegar al Salón de la Fama? Luis Pujol únicamente, porque no podemos pensar, tenemos que descartar a Sammy Sosa, hay que descartar a Manny Ramírez y hay que descartar finalmente a Alex Rodríguez por todos los escándalos que todo el mundo conoce.
La grandeza de Pedro Martínez, ya para concluir esta parte, se centra en lo siguiente. Pedro Martínez lanzó en el momento en que el escándalo de los esteroides acababa de surgir y estaba en su apogeo, consumido por prácticamente todos los peloteros, todos los bateadores de esa época. Pedro Martínez salió limpio de esa parte. John Small salió limpio de esa parte. Craig Biggio salió limpio de esa parte. Y Randy Johnson también. Los últimos tres exaltados junto con Pedro Martínez al Salón de la Fama. Los cronistas del béisbol de los Estados Unidos, 2 por cada ciudad donde se juega béisbol, le han rendido un gran honor a Pedro Martínez, dándole el 91% de los votos depositados, que es una de las cifras más altas que un lanzador latinoamericano haya obtenido. Solamente de los latinos exaltados al Pabellón de la Fama, Roberto Clemente logró un porcentaje mayor que el de Pedro Martínez. De manera que nos unimos al júbilo que embarga el país. Mañana, no sé si el gobierno lo declarará día festivo, pero mañana es el gran recibimiento a Pedro Martínez, quien está hoy saliendo de Boston a Nueva York para tener una conferencia de prensa con la prensa neoyorquina en el día de hoy, y mañana sale rumbo a Santo Domingo. Aquí debemos recibirlo con alfombras rojas, con aplausos, con besos y abrazos, y sabiendo que Pedro ha puesto en alto el nombre de la República Dominicana, el nombre suyo y el de su familia, y sabemos que no nos defraudará. Por eso, a recibir a Pedro Martínez, que ha hecho para nosotros un acontecimiento histórico desde el punto de vista deportivo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Anzapitre es una comunidad haitiana fronteriza con Pedernales. Allí, como en otras localidades, opera un consulado dominicano. Ese consulado tiene entre sus funciones velar por el comercio fronterizo entre los dos países, facilitar mediante visado el acceso de haitianos a la República Dominicana y otras tareas que tienen que ver con la función administrativa de un consulado, porque eso es lo que un consulado, la dependencia administrativa de una embajada. En Anzapitre se produjo un hecho bochornoso, seguido por la prensa dominicana. Secuestraron a 7 funcionarios diplomáticos que trabajan en ese consulado. Todo el personal de un consulado tiene reconocimiento diplomático, por tanto, goza de inmunidad. Y lo más importante, tiene que ser protegido por las autoridades del país ante el cual está representando. Tiene que ser protegido por las autoridades de Haití. Pero estos 7 funcionarios diplomáticos fueron secuestrados por una turba, por un grupo de delincuentes haitianos, porque no hay otra forma de llamarlos, pidiendo el rescate de unos pescadores haitianos que fueron apresados violando las aguas de la República Dominicana. Ni pescador ni nadie puede violar el espacio marino, el espacio marítimo
las aguas territoriales de una nación. Son sagradas. Creo que hay una convención sobre derecho del mar que establece 200 millas náuticas como el territorio marítimo de una nación, dentro del cual nadie puede penetrar sin su permiso. Y los pescadores haitianos que suelen hacer eso, en esta oportunidad fueron apresados. El problema es que se armó una situación bastante tensa y al final se negoció la puesta en libertad de estos pescadores a cambio de la puesta en libertad de los diplomáticos. Una barbaridad. ¿De parte de quién? De parte del funcionario o la autoridad nacional que se prestó a ese juego sucio, porque eso se llama un juego sucio. El país se está dejando chantajear abierta y públicamente de Haití. Ese secuestro de los diplomáticos dominicanos refleja en primer lugar que en Haití no hay autoridad. No hay autoridad porque el gobierno está a punto de colapsar. El gobierno de Martelly el día 12, si no logra que el Congreso le amplíe el plazo, se cae, porque se va a quedar sin Congreso. Si no elegía a un primer ministro, y ese primer ministro, un gabinete nuevo, y fijar un proceso electoral nuevo para elegir el Congreso, diputados y senadores, se cae el gobierno. Y como en Haití no hay autoridad, pues la República Dominicana no tiene prácticamente con quién negociar. Y negocia con aquel turbamulta que en un momento aparece frente a un grupo de sediciosos, frente a un grupo de gente haciendo bulla y frente a una turba amenazadora. Pero lo más grave de todo esto es que el presidente de la República Dominicana, el presidente Danilo Medina, ni la Cancillería le han dado una explicación formal al país de qué fue lo que pasó ahí, ni tampoco han emitido una nota de protesta ante Haití por el secuestro de los diplomáticos dominicanos. No se sabe siquiera si han citado al embajador de Haití, Cineas, para averiguar qué pasó. Estamos enfrentando la situación haitiana desde un punto de vista muy débil. El gobierno le tiene miedo a la opinión pública internacional y se deja chantajear y narigonear de Haití. Así de sencillo. No solamente de que porque es el país más pobre del continente, no. Es porque es el país que más bulla y que más cuerda nos da en el exterior. Y parece que nuestro país necesita demasiado esa mano de obra haitiana barata, necesita que nos compren los huevos y los pollos, y entonces estamos obligados por ese motivo a dejarnos chantajear de Haití. Teleradio América ha producido un editorial que lo vamos a escuchar a continuación, con el cual yo estoy letra a letra, en espíritu y contenido, en letra y espíritu totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar ese editorial de Teleradio América sobre el lío ese de Pedernales y Anzapitre. Editorial de Teleradio América. Primero, la patria. Haití es una nación sacudida por el caos y el desorden en los últimos meses. Las luchas políticas y de intereses de las élites económicas haitianas han sembrado un clima de violencia e inestabilidad en ese empobrecido país.
Con ese telón de fondo se produce el sospechoso secuestro del personal consular y militar dominicano en Anza Pitre. Este hecho irracional, temerario y peligroso se produjo en las mismas narices de las autoridades haitianas, poniendo en juego la vida de 5 diplomáticos dominicanos y 2 militares retenidos por un grupo de enfurecidos haitianos. Pero lo más reprochable es la forma en que culmina este secuestro, con el canje de nuestro personal diplomático y militar por pescadores haitianos que violaron nuestras aguas territoriales y que estaban detenidos en nuestro país. Ese intercambio insólito se hizo entre autoridades dominicanas y haitianas. Las interrogantes están en el aire. ¿Quién está detrás de ese secuestro? ¿Qué se persiguió con el secuestro del personal diplomático y militar dominicano adscrito al consulado de Anza Pitre? Ignoran las autoridades diplomáticas haitianas que son responsables de la seguridad del personal diplomático y militar que trabaja en consulados y embajadas en su país, de acuerdo a la Convención de Viena. Desconocen las autoridades haitianas que la violación de las aguas territoriales de una nación es un grave delito contemplado en todos los tratados internacionales. ¿Por qué nuestras autoridades se dejan intimidar por pillos haitianos que secuestran camiones de mercancías en su territorio y que agreden a nuestros militares en la frontera? ¿Cómo es posible que el gobierno no haya emitido una nota de protesta ante tantas afrentas y agravios a nuestra dignidad como nación? En nombre de los pollos, los huevos y la mano de obra barata en el sector construcción y la agricultura, no podemos permitir que el país se hunda. No somos mercaderes de la desgracia ajena. La patria no se negocia. De Haití nos independizamos ese glorioso 27 de febrero de 1844. Los haitianos en su territorio, nosotros en nuestra patria. Queremos un gobierno que nos haga sentir orgullosos de ser dominicanos. Lo necesitamos. Teleradio América cierra este editorial con la frase lapidaria de Juan Pablo Duarte, que en medio de los dolores de parto de la patria por nacer proclamó: vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Esa situación de Anza Pitre fue una bofetada haitiana al presidente Danilo Medina y a su política hacia Haití. Demuestra que en Haití no hay autoridad, no hay ley, no hay respeto por nada. Que Haití es una nación en caos, una nación caótica, un estado fallido. Y las preocupaciones nuestras del gobierno dominicano, del sector empresarial y de la clase política, de ver un Haití enrumbado por el sendero democrático, se esfuman cada día. Los esfuerzos no valen la pena. El Papa Juan Pablo II ha convocado ahora para el 10 de enero una jornada en el Vaticano de apoyo a Haití a propósito del 5º aniversario del terremoto que asoló a esa nación hace 5 años. Todo el esfuerzo internacional que se está haciendo desde Washington hasta la Unión Europea, el Vaticano, América Latina y la República Dominicana en particular, han sido en vano para sacar a Haití de ese sitial de podredumbre y de pobreza
en que se encuentra. Por una razón muy simple, los haitianos no quieren. La comunidad internacional está luchando desde hace 3 años para que Martelly convoque y haga unas elecciones del Parlamento, que renueve el Parlamento. Pues Martelly no lo ha hecho. Ese país ha vivido de crisis en crisis y en los últimos años lo único que ha hecho es cambiar primeros ministros porque no lo dejan trabajar a los primeros ministros. Lo primero que no quieren resolver la situación de su país son las autoridades haitianas. Sencillamente porque se sienten cómodos con una MINUSTA, la organización armada, la fuerza de pacificación que la ONU organizó para controlar Haití. Se está hablando en estos días de una policía haitiana que ha sido entrenada y a la cual le darán las riendas de Haití. Pero por lo que uno ve, por los desórdenes que uno ve, nos parece que será otra vez infuncional. En Haití no se está dando nada desde el punto de vista institucional. Y los únicos que creen en que Haití puede cumplir con algunas cosas son los funcionarios del gobierno dominicano que llegan a acuerdos que Haití no cumple. Porque si Haití no puede solucionar sus problemas internos, ¿cómo va a cumplir con el vecino? Es como si usted en su casa no puede controlar a sus hijos, ni a su mujer, ni a nadie, y usted quiere tener buenas relaciones con los vecinos. No lo puede tener, porque usted no tiene capacidad para manejarse con nadie. Eso pasa en Haití. Uno espera que el presidente Danilo Medina o la Cancillería, este canciller es muy flojo. Este canciller lo que ha hecho es hablar muchísimas cosas, pero este canciller yo no le veo la aptitud para enfrentar la problemática internacional que la República Dominicana tiene que observar. Hace rato ese canciller debió, por lo menos, retirar al embajador dominicano de Haití. Lo mínimo. O llamar a consulta al embajador haitiano que explique qué fue lo que pasó. ¿Por qué las autoridades haitianas fueron tan impasibles frente a eso? Porque a lo mejor lo que querían era que los militares dominicanos apostados en la frontera hicieran una masacre para entonces tener otras justificaciones. Hay que elogiar el comportamiento de los militares dominicanos en esa crisis. No se desbordaron. Eso refleja su preparación, su entrenamiento. No cayeron en esa provocación. Porque eso fue un acto de provocación. Un acto de provocación vulgar. Buscando quizás Martelly alguna justificación para fortalecerse adentro. Haití ha sido, su gobierno ha encarado una serie de manifestaciones desde octubre, septiembre para acá, pidiendo su renuncia de la presidencia y la renuncia del otro primer ministro. Pero finalmente el otro primer ministro renunció y Martelly ha designado a Evans Paul, un político conocidísimo en Haití, conocido aquí, pero que no sé si logrará que los diputados y senadores haitianos hagan una agenda electoral, fijen una fecha para este año, se hagan las elecciones. Son tan torpes en el manejo de su situación que Estados Unidos le tiene congelado unos fondos hasta que ellos se decidan a organizar las elecciones y no la organizan. Prefieren vivirse peleando con la República Dominicana, provocando crisis tras crisis. Han boicoteado el proceso de regularización de sus nacionales haitianos en la República Dominicana y lo han hecho deliberadamente para que el proceso fracase y así culpar al gobierno dominicano. Yo creo que
estamos compelidos a compartir esta isla hispaniola con Haití, pero el gobierno dominicano, y los demás, tienen que tener estructurada la convicción de que hasta el uso de la fuerza eventualmente podría ser necesario para mantener a Haití en su sitio y a la República Dominicana en su sitio. Porque por las normas civilizadas del derecho internacional, la tradición y las buenas costumbres, parece que eso es imposible de lograr. Y yo sé por qué el presidente Danilo Medina ha mantenido silencio sobre ese tema y no ha emitido una nota de protesta frente a Haití. Porque él sabe que eso fue una provocación burda. Y ese tipo de provocación solamente con las armas se enfrentan. Eso no ocurre en ninguna otra frontera del mundo, porque cuando ha ocurrido, ha pasado de la palabra a la acción militar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la prensa de hoy. Hay un escándalo que golpeó al país para terminar el año 2014 y recibir el 2015. Me refiero al famoso escándalo de la DICAN, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. De allí sustrajeron 1.200 kilos de cocaína. Y hay un revolú con eso. El director de la DICAN está siendo investigado, está apresado, según se ha dicho. Hay varias gente, varios policías detenidos. Se rumoreó por las redes sociales que 3 presentadores están siendo investigados con relación a eso. Antes de entrar en los detalles de la DICAN, hay que decir lo siguiente. Hasta el momento se ha manejado a discreción las investigaciones. La Policía Nacional tenía una vez un departamento antinarcóticos, así se llamaba, Departamento Antinarcóticos o División Antinarcóticos de la Policía Nacional. Lo dirigían generales. Bueno, en los años 1987, 88, después que se aprobó la ley de drogas, se formó entonces la Dirección Nacional de Control de Drogas y se consideró conveniente que la policía cerrara su departamento antinarcóticos por una razón bien sencilla: eran muy corruptos. Eran muy corruptos. Se quedó la Dirección Nacional de Control de Drogas para luchar contra el narcotráfico en la República Dominicana, contra el narcotráfico grande y contra el microtráfico. La Dirección Nacional de Control de Drogas fue formada por el gobierno de los Estados Unidos, por la ayuda militar y judicial de los Estados Unidos y la autorización del gobierno dominicano en un programa a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se especializó la Dirección Nacional de Control de Drogas. La entrenaron policías y expertos en drogas de los Estados Unidos. Incluso la llegaron a financiar y la equiparon. La mayoría de los oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas son entrenados por estadounidenses.
y tienen una ficha de trabajo supervisada por el Departamento de Justicia y el Departamento Antinarcótico de los Estados Unidos y todo eso. No sé a quién se le ocurrió que de buenas a primeras la policía rehabilitara otra vez su departamento de narcóticos. No sé por qué. No sé a quién se le ocurrió eso. El caso es que de buenas a primeras se rehabilitó la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la DICAN. Y miren a ver el escándalo 2 o 3 años después de haberla fundado. Se robaron de allí 1.200 kilos de cocaína. En el periódico Hoy de hoy hay una nota que me llama mucho la atención. La voy a buscar aquí. Porque resulta que la Policía Nacional amerita una atención de primer orden, porque la policía no puede seguir así. No puede seguir así la policía. Hay un capitán que lo acaban de botar de la policía. Consejo Policial recomienda cancelación de capitán. Míralo aquí. A un capitán llamado Gilberto Antonio Abreu Guzmán, quien era el encargado de la Dirección Central Antinarcóticos, DICAN, en Dajabón, y lo apresaron en flagrante delito en Santiago, cuando transitaba en un vehículo con 24 libras de marihuana. Eso era un oficial, comandante de la DICAN en Dajabón, y a cada rato se ven esta clase de cosas. Y para colmo, de las narices del comandante de la DICAN, qué sé yo, en el cuartel principal de la DICAN se llevaron 1.200 kilos de cocaína que se lo habían decomisado a un narcotraficante, un peje gordo, y era eso parte de un cuerpo del delito para procesarlo. Aquí hay, en el periódico Hoy de hoy, hay una información que dice que fiscal investigado certificó en allanamiento que no hubo droga. Ese fiscal también está preso. Entonces, este está certificando que no hubo droga en un allanamiento que él hizo para capturar las 1.200 kilos de cocaína que aparecieron después en la DICAN. En un allanamiento que se hizo a la casa de Roberto Antonio Méndez, alias Nicolás, y Santo Emilio Hernández, y que dio origen al caso ese de los 1.200 kilos de cocaína. Es una red, es una mafia. Es que, aunque el jefe de la policía hable como lo hace, prometiendo que rodarán cabezas y todas esas cosas, es que la Policía Nacional está penetrada por el narcotráfico. En las más altas esferas, no solamente en los cuadros medios, sino en las más altas esferas. Eso amerita una atención inmediata de parte del Poder Ejecutivo, no del Ministerio de Interior y Policía, no, del propio presidente de la República, porque se necesita una profilaxis de la Policía Nacional, porque parece, por lo que se ve, que la mayoría de los oficiales, de los policías quieren llegar a oficiales para ellos resolver de un plumazo su situación económica. Parece que de eso que se trata. Parece que esa es la policía que tenemos. Pero nosotros no necesitamos una policía así, porque el país no camina con una institución que ponga en peligro la seguridad ciudadana, encargada ella de asegurar la vida de los ciudadanos. No es posible que la institución del orden público, por excelencia la Policía Nacional, esté carcomida hasta el tuétano por la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, que es lo que estamos viendo día a día a través de los casos sonados
que estremecen a la opinión pública nacional. Algo hay que hacer. Y a mí no me vengan con el argumento de que los policías le pagan poco, de que le falta entrenamiento, de que no tienen equipo. No. Es que se han corrompido hasta la médula. Y únicamente están esperando que lo pongan en un puesto donde se maneje algo para resolver el problema. Peligroso. Porque que la policía sea una banda de criminales, eso no le conviene a nadie. Eso hay que enfrentarlo. Eso no puede dejarse así. Eso no se puede quedar así. Eso no termina únicamente con el apresamiento de 2 o 3, que fueron los culpables que se llevaron los 1.200 kilos y ta. El Procurador General de la República, que parece que está muy pegado del embajador de los Estados Unidos, que lo visitó ayer y lo visita cada rato, y hablan por teléfono, y parece que se ha convertido en el principal asesor del Procurador General de la República. Ese procurador debe hablar menos y ser más efectivo en cumplir su rol en la justicia. Porque yo veo que el procurador está procurando justicia a través de los medios de comunicación. A lo que le interesa está bien con los medios. Lo que le interesa está bien con los medios. Y únicamente lo que vive hablando de que va a hacer y de que va a hacer y de que va a hacer y de que hizo y de que hizo y que no hizo. Necesitamos una policía que le sirva a los intereses del país. Una policía que pacifique, una policía eficiente en la lucha contra el narcotráfico. Hay que desbaratar esa DICAN y dejar a la Dirección Nacional de Control de Drogas como estaba antes, haciendo su trabajo. En la policía no puede haber una DICAN. La lucha contra el narcotráfico no puede ser entre 2 organismos paralelos. Debe ser uno solo, que era el espíritu de la ley de droga que se creó en el 88, 50-88, creo que es la ley, que cuando se creó la Dirección Nacional de Control de Drogas y se desbarató el Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional por incapaz, por corrupto y por deficiente. Entonces, si nuestras instancias no están claras en eso, que se pongan claras. Porque este país no puede seguir así. Todos los días hay un oficial de la policía involucrado en un crimen, en un delito, en un escándalo de dinero. ¿Qué iban a hacer con los 1.200 kilos de cocaína? A venderlo. A venderlo en el mercado negro, en el mercado clandestino de la droga. Eso es lo que iban a hacer. Y repartirse el dinero entonces. Eso es lo que iban a hacer, no otra cosa. Entonces este país no puede... El presidente de la República está muy callado sobre eso. El presidente de la República tiene que hablar más de eso. Esos son los problemas que hay que enfrentar. Esos son los problemas graves de aquí. Está bien que se le dé comida, se le dé financiamiento a los campesinos, la visita popular y todas esas cosas, todo eso está bien. Pero ese es un problema grave que hay que enfrentar. Ese es un problema fundamental para la existencia del país. Tener una Policía Nacional que defienda al país y que no esté en manos del narcotráfico y de la delincuencia. Nos vemos mañana.